Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos dentro de la parte del credo en la que estamos, en los puntos 863 al 865. Son 3 puntos que tienen como título el apostolado. Después de haber hablado de que la Iglesia es apostólica, después de haber descrito la misión de los apóstoles, los obispos como sucesores de los apóstoles, finalmente el Catecismo termina con 3 puntos referidos al apostolado. Dice el primero de ellos, el 863. Toda la Iglesia es apostólica, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica, en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Bien, no tiene desperdicio cada una de las afirmaciones de este punto. Una primera condición, ¿no?, para que el apostolado sea tal, para que sea también una actividad del cuerpo místico para propagar el reino de Cristo, lo formula este punto del Catecismo diciendo que toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe con sus orígenes. Esta es una primera, por lo tanto, condición para el apostolado. Permanecer en comunión de fe con nuestros orígenes, con Jesucristo. Permanecer en comunión de fe. Esto es algo que nos otorga la sucesión apostólica. No olvidemos que dentro de esa descripción de la Iglesia como una santa, católica y apostólica, estamos dentro de este último punto. La Iglesia es apostólica. Y para que el apostolado sea, en el sentido propio de la palabra apostolado, no en un sentido más amplio, no, sino en el sentido estricto y propio de la palabra apostolado, pues tiene que estar unida, ¿no?, con los sucesores de los apóstoles y con el sucesor de Pedro. Hay un texto que me lo habéis escuchado citar más de una vez, ¿no? El texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Creo que es un texto hermoso, de esos que hay que grabar en el corazón para entender bien lo que supone esto, ¿no?, la apostolicidad de la Iglesia. Cuando Pablo se ha encontrado con Cristo, cuando Pablo se ha retirado una buena temporada, pues a meditar, a prepararse, a formarse, ¿no? Antes de comenzar a predicar, dice Gálatas 2:2, subí movido por una revelación y les expuse, se refiere a los apóstoles en Jerusalén, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pablo pues tiene mucho cuidado de decir, dice que tuvo una revelación, posiblemente el Señor le dijo: Pablo, yo salí a tu encuentro, camino de Damasco, pero ahora, para que tú no te engañes, para que tú no te fíes únicamente de tu revelación interior, de esa aparición que tuvo Cristo ante ti, para que no te fíes de esa percepción que tú has tenido de Jesucristo, vete a Jerusalén y expon a los apóstoles eso que estás predicando. No vaya a ser que estés corriendo en vano. No vaya a ser que te estés esforzando y en el fondo te estés buscando a ti mismo. No vaya a ser que creyendo que estés haciendo el bien, en el fondo estés construyendo tu chiringuito, como se dice, ¿no?, así, hablando con términos un poco populares. Sí, porque no es lo mismo construir la Iglesia, edificar la Iglesia, que construir nuestro propio chiringuito.
a un lugar en el que yo me siento seguro, un lugar en el que yo me siento adulado, pero que en el fondo no es la iglesia, sino que es mi reducto, construido más o menos, ¿no?, cerca de la iglesia, pero mi reducto aparte. Digo que es muy hermoso, ¿no?, ese texto de Gálatas 2:2, porque nos hace entender esto primero que dice el catecismo. Toda la iglesia es apostólica mientras que permanezca unida con Pedro y sus sucesores. Si esto hizo Pablo, si Pablo se sintió, incluso dice por una revelación interior, si Pablo se sintió necesitado, ¿no?, de subir a Jerusalén, presentarse ante los apóstoles, para que le confirmasen si eso que estaba predicando, ¿no?, si eso que había recibido de Cristo camino de Damasco, era conforme a la tradición apostólica, ¿qué no tendremos que hacer nosotros? Si Pablo, por el hecho de haber tenido pues ese encuentro especial con Jesucristo, no se sintió dispensado de confrontar eso con los apóstoles, nosotros que no hemos tenido ni por asomo, ¿no?, una experiencia como la de Pablo camino de Damasco, ¿qué tendremos que hacer? Pues recurrir a los apóstoles, confrontar, ¿no?, nuestra doctrina con ellos y ver si estamos corriendo en vano. Es un principio importantísimo, ¿no?, porque a veces ocurre que el apostolado se plantea pues desde unas apreciaciones subjetivas. Alguien igual ha tenido subjetivamente, ¿no?, ha tenido pues unas experiencias, bien sea a nivel de revelaciones particulares, bien sea a otros niveles, y entonces se pone en camino de difundirlas sin haberlas contrastado con la tradición apostólica, sin haberlas puesto en manos de la Iglesia, sin haber hecho como hizo Pablo, subir a Jerusalén y poner en manos de los apóstoles esa forma de predicar el Evangelio para que fuese bendecida, para que fuese confirmada. La bendición de la Iglesia, la bendición de los apóstoles es importantísima, ¿no?, para que nuestro apostolado sea un verdadero apostolado y no sea otra cosa. Bien dicho esto, da un paso más. Dice, toda la Iglesia es apostólica, en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Todos tenemos parte en este envío. Somos enviados. Desde el misionero al que se le da la cruz antes de marchar a tierras de misión. ¿Cuántos misioneros, especialmente en Javier, ¿no?, ahora que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Javier, cuántos misioneros han recibido en Javier ese crucifijo antes de ser enviados a tierra de misión? Y no es que hayan marchado, no, es que han sido enviados, que es distinto. No es lo mismo decir, se ha marchado a misiones, que es la manera que solemos tener de decirlo, ¿no?, pero es una manera pues corta y quizás una manera, una visión, una forma de hablar con poca fe, cuando decimos que alguien se ha ido a misiones. No es que se haya ido a misiones, es que le han enviado a misiones. La Iglesia le ha enviado las misiones. Decir se ha ido a misiones, pues es hablar de la iniciativa particular que él ha tenido, hablar como si fuese una elección de su voluntad, describir un poco su vocación misionera, pues en un tono de elección particular. Igual cuando alguien dice que yo he optado por el sacerdocio, como si el sacerdocio fuese pues una opción. No, mire usted, no es que yo haya optado por el sacerdocio, es que Cristo me ha llamado, Cristo ha puesto los ojos y me ha dicho, ven y sígueme. Por eso no es correcto decir, ¿no?, que, bueno, por supuesto que en un lenguaje popular se puede entender con buena voluntad, ¿no?, pero en el sentido teológico profundo de la palabra, no es que alguien haya ido a misiones, sino que la Iglesia le ha enviado a misiones, que es distinto. Y dice este punto del catecismo, que cada uno a nuestro nivel
somos enviados de formas distintas. Si me permitís, pues incluso la manera más sencilla y más elemental de ser enviados la tenemos en la misma celebración de la Santa Misa. Cuando dice el sacerdote, glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Ese podéis ir en paz también es un envío. La Iglesia te envía a ser testigo de ese Cristo que has recibido. Y tú eres un Cristóforo en el sentido que llevas a Cristo en ti y eres enviado al mundo. Ese mismo podéis ir en paz de la Santa Misa es el sentido más fundamental, más básico del envío. Hacemos las cosas como enviados por la Iglesia, no a título particular, no a título propio, no a título de iniciativa personal desconectada, ¿no? Un cristiano que está injertado, ¿no?, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, no hace las cosas a título particular, a título de iniciativa. A él se le ha ocurrido, ha tenido no, es que es una persona muy ocurrente, que tiene muchas iniciativas, que no es así. Un cristiano injertado en la Iglesia hace las cosas enviado por la Iglesia, sintiéndose enviado por ella. Y no es bueno, ¿no?, que percibamos que uno se piensa que es que yo tengo muchas iniciativas, tengo cualidad. No, es que el Espíritu Santo te ha dado esa misión, te ha dado ese envío. Hay pues muchos niveles, ¿no?, desde esa entrega de la cruz misionera hasta ese envío al final de la Santa Misa, pasando por otros muchos puntos intermedios, ¿no? La Iglesia envía continuamente, envía a sus hijos a hacer apostolado. Termina este punto diciendo: la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. En realidad, toda actividad de un cristiano unido a Cristo es apostolado. Toda actividad. Toda actividad es apostolado. No es cuestión de decir, vamos a dedicar ahora un rato distinto a hacer apostolado. No es eso, sino que cualquier actividad que haga un cristiano está siendo apostolado. No es cuestión de decir, bueno, ahora he estado rezando un rato, otro rato lo he dedicado pues a la limpieza de la casa, otro rato lo he dedicado pues a preparar la comida, otro rato, y ahora me voy a dedicar otro rato a hacer apostolado. No, si en realidad todo lo que has hecho ha sido apostolado, porque has sido testigo de Cristo en todo lo que has hecho. Nosotros quizás calificamos de apostolado las actividades que son más de dedicación de la palabra, pero en el fondo todo ello está enmarcado en un apostolado. Aquí el catecismo cita un texto, un documento del Concilio Vaticano II, un decreto que tiene como nombre Apostolicam Aquositatem, por eso pone dos As, AA2. Apostolicam Aquositatem es un decreto del Concilio Vaticano II que se llama Decreto sobre el apostolado de los seglares. Como veis, es un documento expresamente dirigido a este tema, y cita el punto segundo que vamos a leer en alguno de esos párrafos para comentarlo brevemente. La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria del Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Francamente, en esta frase está dicho todo. La Iglesia ha nacido para propagar el reino de Cristo para gloria de Dios Padre, haciendo a todos los hombres partícipes de la redención, de forma que nosotros lo que hagamos es, todos los fieles lo que hagan es ordenar todo el universo para Cristo. Este es el apostolado. Toda la actividad del cuerpo místico de Cristo
dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado. La vocación cristiana es vocación al apostolado, así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se comportan de forma meramente pasiva, sino que todos participan en la actividad vital del cuerpo. De igual manera, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, todo cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Y aquí se nos ofrecen 2 o 3 textos que vamos a leer con detenimiento y vamos a profundizar en ellos. Alabado sea Jesucristo.